con el primer tema que le planteamos al presidente López Obrador en la mañanera, que tiene que ver con la mafia médica, la mafia de los medicamentos, estos hospitales que no han sido terminados por administraciones pasadas, que no fueron terminados, que únicamente hicieron el cascarón. Algo que hemos visto con estos hospitales es que hicieron el cascarón y que rentaban el equipo para la inauguración, para la foto, terminaba la inauguración, terminaba la foto y el equipo lo regresaba y el hospital se quedaba vacío, inconcluso. Tengo conocidos en el área de la construcción que mucho me han dicho que los contratan, ¿no? La obra se va aplazando, llega el tiempo de inaugurar y para inaugurar han tenido que recurrir incluso a poner mamparas para simular espacios construidos que no están construidos solamente para una foto, porque lo que quieren es la foto, no que esté completo lo que van a entregar, la obra que van a entregar. Eso de hecho ocurrió en Puebla en tiempos del buen novallismo, por cierto. Pero bueno, se lo preguntamos al presidente porque hemos visto que así como se ha politizado el movimiento feminista, también se ha politizado el tema de las medicinas. Faltan medicinas, sí, es una realidad que hay medicinas que están faltando, pero también no podemos negar que existía este grupo de los 10 laboratorios, 10 farmacéuticas consentidas de Enrique Peña Nieto, que entraron a la administración con una cantidad que facturaban al año por concepto de ventas de gobierno y salieron no solamente con una cantidad triple, cuádruple o hasta inmensamente superior. Ya hablaremos de las cifras ahorita que regresemos de ver el clip. Pero también estamos hablando de estas empresas que no licitaron. Todo fue a través de una adjudicación directa. Así que vamos a ver brevemente lo que nos responde el presidente López Obrador a esta pregunta que le hacemos sobre el contrato que hace el gobierno de México con la Organización Nacional de las Naciones, con la Organización de las Naciones Unidas, para poder adquirir estos medicamentos y no recurrir a estas empresas. Importante que también le preguntamos al presidente si estas empresas habrían intentado negociar con el gobierno viendo que este no iba a ceder. A modo lo preguntamos de lo que hicieron algunos empresarios que no querían pagar impuestos, que tuvieron que ceder. Y el presidente contundentemente nos responde que no, estas empresas no han querido ceder y no lo van a hacer. Por eso han emprendido una golpeteada, una embestida brutal contra esta administración, porque están seguros de que son los únicos que van a poder abastecer al gobierno. Pero el día que lleguen esas medicinas, definitivamente el gobierno del presidente López Obrador les va a dar la lección de su vida, y eso se ve cerca. Ya nos adelantaba el secretario de Salud, Jorge Alcocer, que estamos próximos a informar sobre estos contratos que ya no solamente vendrán, por ejemplo, de España, sino también hablamos de Alemania, medicinas que podrían venir de Alemania o hasta de la India. Entonces, ahora sí que mi Ceci, échanosnos un poquito de este primer clip donde el presidente habla de esta mafia médica. Buenos días, presidente. Meme Yamel de Damexico News y Sin Censura. Aprovechando que es el pulso de la salud, preguntarle, presidente, ¿cómo va el tema de las medicinas que se habrían gestionado con la ONU? Se había mencionado que en febrero se iban a realizar estas adjudicaciones de los contratos y bueno, siguen por ahí las protestas que también se han politizado bastante sobre estos medicamentos. Entonces, empezar preguntándole sobre eso y también en el tema del pulso de la salud, preguntarle, presidente, algo que se ha mencionado mucho y que nos quedó claro con esta pandemia es que si no existe una Secretaría de Salud, si no existe un acceso y unas instituciones sólidas, particularmente hospitales, instalaciones, pues no hay país que lo resista, ninguno pudo. En México traíamos un déficit de hospitales, se prometieron sus construcciones, eso ya, sabemos que no las concluyeron ni mucho menos, y esta administración ha estado inaugurando hospitales, pero preguntarle, presidente, ¿cuántas instalaciones, cuántos hospitales más tienen pensados inaugurar como para solventar la necesidad de estos hospitales para la población mexicana y que, bueno, expertos han mencionado que esta no va a ser la última pandemia, sino que vendrán muchas más y que esto no vaya a ser un problema hacia el futuro? Bueno, pero como ustedes saben, estamos atendiendo el fondo del problema para garantizar el derecho del pueblo a la salud. Desde antes de la pandemia ya habíamos visitado 80 hospitales, ya teníamos un diagnóstico de la situación tan deplorable
del sector salud, en todo. Hospitales en proceso, es decir, inconclusos, más de 300, porque lo único que les importaba era la construcción, mejor dicho, la corrupción, el robar. Entonces, daban contratos a empresas pensando nada más en la construcción, el equipamiento, o si había médicos, eso ya no les importaba, era empezar a hacer la obra, porque en eso recibían un soborno, un moche. Entonces, ni siquiera terminaban las obras, dejaron hospitales por todos lados. Estamos ahora apenas recuperando un hospital que dejaron sin terminar del seguro, precisamente en Ticul, Yucatán, una famosa APP. Ahí está, como un monumento a la corrupción. Apenas se está llegando a un acuerdo. No del seguro, era público, pero ahora va a ser del seguro social. Y así muchos construidos en barrancas. Recuerdo el de Matías Romero, que de plano ya no vamos a poder continuar construyéndolo porque se hizo una barranca y con el temblor se quebró. Entonces ya sería costosísimo, improcedente ya seguir con ese hospital, ese se queda abandonado, pero otros los hemos venido rescatando. Ya llevamos 120 de los que heredamos, inconclusos, terminados, unos muy grandes, otros medianos, y vamos a continuar mejorando la infraestructura. Lo segundo, el abasto de medicamentos. Una mafia controlaba todo lo relacionado con la compra de los medicamentos. Impresionante, al grado de que ya llevamos más de 2 años en el gobierno y todavía, como tú lo acabas de mencionar, no terminamos de adquirir todos los medicamentos en el extranjero, que fue lo que nos propusimos, porque aquí se tenía monopolizado todo lo relacionado con los medicamentos. 10 distribuidoras le vendían al gobierno cada año alrededor de 70,000 millones de pesos. Y todas estas empresas vinculadas con políticos corruptos y con medios de comunicación. De ahí la campaña en contra de que faltan los medicamentos, sobre todo el uso, ¿no?, la manipulación de los padres y de niños con cáncer, que en efecto hay falta de medicamentos, pero los agarraron con ese propósito para ver si dábamos marcha atrás y caíamos otra vez con PISA y con todos esos laboratorios y con esta mafia que vendía los medicamentos al gobierno. No podíamos comprar afuera porque la ley lo prohibía. Tuvimos que hacer cambios a la ley para hacer las adquisiciones afuera. De ahí que hicimos el convenio con la ONU para que ellos nos ayudaran a comprar todos los medicamentos. Y se está avanzando, ya se hicieron las primeras licitaciones, pero también tenemos comunicación con Corea del Sur y con la India. Y ya muy pronto
no solo vamos a tener los medicamentos garantizados para este año, completos, para todo el sector salud, sino para el resto del sexenio. Ya vamos a resolver eso en definitiva. Luego, los médicos. Aquí también recuerdo el caso de Yucatán, 3 hospitales del IMSS Bienestar sin pediatras. Bueno, lo que dejó de manifiesto la pandemia, tuvimos que capacitar, formar, que esto fue una gran labor, a miles de médicos generales para atender la pandemia, porque no se tenían ni se tienen especialistas. Durante todo el periodo neoliberal se abandonó la educación y no tenemos los médicos que requiere el país, ni los especialistas. Por eso también ahora hay un plan. Ya este año se amplía el número de alumnos que van a poder estudiar para una especialización. Ya es al doble. Eran el año pasado 9,000, 10,000 y ahora van a ser 20,000. Y está abierto un programa de becas también para los que quieran ir a formarse al extranjero. Y lo otro, que también es importante para fortalecer el sistema de salud pública, los trabajadores. Encontramos más de 80,000 trabajadores contratados como eventuales y muchos con bastantes años de antigüedad. Hicimos el compromiso de que se van a ir basificando poco a poco, todos. Y además, ahora hicimos también el compromiso de que todos los que se contrataron por la emergencia del COVID no sean despedidos una vez que se termine la emergencia, como lo deseamos todos, sino que se queden trabajando en el sector salud. Entonces, todo eso es lo que estamos haciendo. No sé si aquí el doctor Jorge Alcocer quiera contestar de manera más precisa lo de los medicamentos y lo del viaje de nuestros. Ahí está. Ahora, hubo el corte ahí justamente porque lo que nos explica el secretario de Salud, Jorge Alcocer, es sobre lo complicado que ha sido la adquisición de estos medicamentos. En este video, que de hecho van a encontrar aquí en Sin Censura con la respuesta completa del secretario de Salud, se habla de que no nada más es buscar las medicinas por buscarlas, saber quién nos las vende y ya, sino que tienen que cumplir con un cierto estándar, tienen que cumplir con la fórmula, tienen que cumplir prácticamente con estas fórmulas, con estos elementos que no está tan sencillo. El presidente, de hecho, hace evidente, ¿no? Termina evidenciando a la COFEPRIS que estaba siendo como utilizada para intereses de estas empresas que buscaban gestionar, que tenían a sus gestores para hacer esos tratos justo en la COFEPRIS. Habla también de esta sustitución, ¿no? De este cambio que había del ex titular de la COFEPRIS al actual titular de la COFEPRIS, diciendo que bueno, sí, efectivamente se fue por un tema de salud, pero se necesitaba alguien con ímpetu, alguien que estuviera ahí fuerte, con la mano dura, para evitar que estos gestores quisieran llegar a hacer sus malas mañas. ¿Y por qué hablamos de estos malos gestores? Permítanme recordarles un poco sobre estas empresas, hablando de todo este tema, de esos proveedores médicos que acapararon el 35% de las compras de medicamentos del IMSS y en el ISSSTE en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La mayor parte de los contratos, mis amigos, que se dieron en esa administración fueron a 10 empresas que, lo voy a decir con incluso aún más claridad, concentraron el 80% de las compras médicas, equipo médico,
todo realizado por el gobierno, el 80% solamente a 10 empresas. Este monto fue el triple de lo que ganaron los dos proveedores de la lista. Miren, ¿qué empresa particularmente? ¿De qué empresa hablo que fue la más beneficiada? Vamos por partes y ahí les va. Un solo proveedor se llevó el 35.2% de las compras consolidadas, que es Grupo Fármacos Especializados SADCB. Grupo Fármacos Especializados también ganó 106.813 millones de pesos, del total de 303.000 que se pagaron. De acuerdo con un documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que fue difundido por Presidencia en 2019, estas 10 empresas que concentraron el 80% de las compras y medicinas y equipo médico fue realizado solamente por el gobierno y prácticamente obligaban a los gobiernos estatales a que realizaran las compras a esos mismos empresarios. La mayor parte de los contratos de fármacos especializados fue para proveer al IMSS de medicinas y vacunas. 72.214 de estas, 72.214 millones que fueron solamente en 7 años. Tan solo en 2018 las ventas de esta empresa, de estas empresas, se triplicaron prácticamente. En distintas revisiones, vamos a ir mencionando algunas, por ejemplo, hablemos del segundo mayor proveedor del IMSS durante el sexenio pasado, que fue Dimesa. Dimesa le vendió un total de medicamentos por 28.772 millones y material de curación por 1.749 millones de pesos. Y estas contrataciones pasaron de representar 2.000 millones al inicio del gobierno a 6.000 millones 526 al término. Estas empresas habían ganado 2.278 contratos hasta 2017. 1.666 de ellos fueron adjudicaciones directas y significaron 2.426 millones de pesos, es decir, el 11% de sus ganancias totales. Junto con este gran volumen de ventas, Dimesa, de la empresa que estamos hablando en este momento, se convirtió en el peor proveedor del IMSS al fallar reiteradamente en el surtido de sus pedidos, según se puede constatar en el listado de incumplimiento de proveedores en el portal de compras del instituto. Para 2018, Dimesa ya había incumplido con 500 millones de pesos de lo que se le había pedido entre medicinas y material de curación, la cantidad más alta para un solo proveedor. En 2017 habían sido 202 millones, la mayor parte de medicamentos. El otro proveedor que concentra las compras de esos medicamentos y materiales es Farmacéuticos Maipo SADCB. Al IMSS le vendió 25.428 millones de pesos, con un crecimiento del más del doble, ya que pasó de proveer 2.448 millones a 5.253 millones. La revisión de sus contratos con la base que se creó por el INCO a partir de la Compranet, arroja que los primeros 5 años del sexenio obtuvo 1.249 contratos, de los que 871 fueron adjudicaciones directas, que alcanzaron los 1.357 millones de pesos, es decir, el 7.5% del valor total. Esta farmacéutica también estuvo entre los proveedores incumplidos del IMSS, con 72 millones de pesos en medicamentos y materiales que no entregó. En esta lista también se concentraron otro 21.3 de adquisiciones que están figurando farmacéuticas como Ralca SADCB, comercializadora de productos industriales CPI, Savi Distribuciones, Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, la empresa paraestatal de vacunas, de hecho, Compañía Internacional Médica, comercializadora Pentamed y Vitasanitas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico había advertido desde el enero de aquel año de 2019 que el IMSS prevalecía la concentración de contratos de proveedores que en algunos años como 2014 llegó a ser del 82% en solo 10 empresas. Y, ojo, tan solo el gasto en medicamentos y material de curación adquirido por el ISSSTE y el Seguro Social significó en 2018 una erogación de 54.940 millones de pesos que fue suministrado en un 63% por solo 3 proveedores. Pero lo peor es que en los centros de salud y hospitales no existe abasto suficiente de medicamentos. Este tema fue investigado también desde la Unidad de Inteligencia Financiera. Se da a conocer una investigación de 50 casos de corrupción en el sector salud que no especificaron bien que se tenía en la lupa, pero hablamos de que vendían, aparte de que eran contratos por adjudicación directa, vendían los medicamentos a un sobreprecio.
si la medicina costaba 10 pesos, nos las vendían a 200 pesos. Y aparte, no cumplían con los contratos, pese a ser contratos multimillonarios. Hablamos de que antes de la administración de Peña Nieto venían teniendo compras por 2,000 millones de pesos y a la salida de su administración terminaron vendiendo al gobierno 5,000 millones, y eso por decirlo menos. Con esta información, solamente para cerrar, ¿quiénes son los empresarios detrás de estas empresas? Se los enlisto rápidamente. Hablemos, por ejemplo, de José Antonio Pérez Fayad, dueño de Grupo Fármacos Especializados SADCB. Este hombre es o era el principal proveedor tanto de medicamentos como de material de curación en este rubro. También participación en licitaciones con otra empresa llamada Selecciones Médicas del Centro SADCB. Otro empresario es Gerardo Morán, posee comercializadora de productos institucionales SADCB, que participó en las compras también de medicamentos y también estuvo en licitaciones y fue también dueño de esta empresa, Compañía Internacional Médica SADCB. Otro empresario es Alejandro Álvarez, dueño de Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico. Es la segunda empresa que concentró las licitaciones de medicamentos. Otro empresario es Carlos Arenas, que es dueño de Farmacéuticos Maipo SADCB, que ocupó el tercer puesto en la compra consolidada de medicamentos del IMSS, ISSSTE y de los estados. Mientras que Ralca SADCB, una empresa de Alberto Ramírez de Aguilar, es una de las compañías que representa a las farmacéuticas que fabrican los medicamentos, y esta está en el cuarto lugar de las que más adjudicaciones recibió. Javier Salazar, dueño de Savi Distribuciones SADCB, compañía que también estuvo figurando entre las que concentraron las compras consolidadas de medicamentos durante el sexenio pasado. También este hombre es socio del Grupo Integradora Logística de Salud. También en la lista a los hermanos Elmer, Valdemar y Agustín Franco, quienes poseen Infra SADCB, que también figura en la compra de medicinas. Ellos encabezan este grupo que está conformado por más de 30 compañías. El empresario Humberto Tello Alvarado, dueño de comercializadora Pentamed SADCB, compañía que además de participar en licitaciones del IMSS e ISSSTE, también presta servicios a Pemex, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina. Y tenemos también a el dueño de Disur SADCB, que es Víctor Sánchez Ayala. Es una compañía que ofrece servicio integral de administración de farmacias para el sector salud. Eso va desde la compra de medicamentos hasta acceso a la información. Y por último está Alejandro Pérez Luna, dueño de la empresa Vitasanitas de SADCB, que es, además de tener como cliente al IMSS, al ISSSTE de la Secretaría de Salud, también le provee a Pemex. Estos son los empresarios que se pusieron al tiro, que no están contentos, y eso sin mencionar, por ejemplo, a PISA, esta otra farmacéutica que fue beneficiada, quizás de las más consentidas, pero también de las más grandes que teníamos en este país. Ahí, para que lo tengan, nada más para que nos vayamos con el dato completo de quiénes son los que no quieren avanzar, los que no quieren que avance este país y los que quieren seguir ganando estos miles de millones. Ahí nada más les encargo. Y